¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga en esta maravillosa mañana. El Señor esté con ustedes. Aprovecho este tiempo y este medio para desear a cada uno de ustedes que tengan un excelente inicio de semana, ya que hoy estamos abriendo prácticamente una semana nueva. Gracias al Señor. Muchos no tuvieron esa dicha. Hay otros que no tienen un trabajo. Usted tiene un trabajo. Dale gracias a Dios por eso. Ve gozoso a tu labor y cree que recibirás recompensa del cielo. Así que tengan un excelente inicio de semana. Son mis mayores deseos. Que el Señor les guarde, que el Señor siempre esté con ustedes, cuidando en todo momento a su familia, a su casa por completo, y que el Señor se encargue de traer a ustedes y a mí, a su servidor, bendición hasta que sobreabunde. Buen inicio de semana en el nombre de Jesús. Ahora sí pasamos a algo también importante, que es la reflexión de este lunes. Como cada lunes doy la reflexión, a veces lo doy los domingos, pero hoy lo estoy dando el lunes. Por lo regular siempre es los días lunes. Así que, amigo, hermano que me escucha, Dios te bendiga. El tema de esta reflexión, de esta mañana, lo titulamos Oración con Sabiduría. Oración con sabiduría. Bueno, ahorita le voy a ir explicando por qué nombramos así a esta reflexión. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Vamos a la Biblia. Dice de la siguiente manera en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Dice de la siguiente manera: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Quiero decirte en esta maravillosa mañana que la oración es el único mecanismo por el cual todo individuo puede alcanzar el objetivo. Es el único medio por el cual, siendo claro, puede alcanzar las cosas que pretende, cosas inalcanzables a veces, solamente son alcanzadas a través de la oración. Pero ¿de qué manera nosotros pedimos? Mire, aquí la palabra nos dice que Jesús estaba orando en un lugar, dice, y que un discípulo, nos da a entender que un discípulo lo estaba mirando como Jesús estaba orando. Y yo quiero entender que el discípulo sí oraba, pero se dio cuenta este discípulo que en alguna o en algún área de su vida o en algún momento de petición, durante el tiempo que este discípulo se postraba a orar al Dios del cielo, había estado equivocado en sus peticiones, porque se dio cuenta que él no estaba orando bien, y exclamó a Cristo y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Se dio cuenta que le faltaba algo a la oración que él estaba haciendo. Hablo del discípulo. Al ver a Jesús y al analizar cómo Jesús estaba orando, se estaba dirigiendo al Padre Celestial, nos damos cuenta que este hombre, este discípulo, exclamó: Señor, enséñanos a orar. Y esto nos da a entender que orar no es cualquier cosa. Orar no es nada más echar gritos o pedir todo el tiempo. Orar, debemos saber, primeramente, el paso número 1, debemos entender que Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y segundo, Dios conoce de qué tenemos necesidad. Dios sabe dónde flaqueamos. Por ejemplo, si yo le estoy pidiendo a Dios una casa nueva, un carro del año, antes que mi vida espiritual, entonces estoy pidiendo mal.
Estoy pidiendo para mi propio deleite, cita que vamos a ver enseguida. La oración es el único mecanismo, repito, por el cual todo creyente alcanza el objetivo. No lo puede alcanzar de otra manera, porque la oración es la que nos enlaza con Dios, es la que dialoga con Dios. La oración es el medio por el cual nosotros entablamos una conversación con el Padre Celestial. De manera que cuando entablamos una conversación se abren temas. Y cuando se abren temas, pues podemos nosotros poner las peticiones delante de Dios. Y esto da a entender también cuando oramos y que somos creyentes de oración, que obviamente tenemos una amistad con Dios, porque el que no ora obviamente no piense que puede ser amigo de Dios. Pues ¿cómo puedes tener tú algún amigo si no tienes una conversación con Él? Si no tienes una relación de amistad con Él, no puedes considerarlo un amigo porque no lo conoces. A Dios se le conoce a través de la oración, a través de su palabra, pero la oración es fundamental para conocerlo más a fondo a Dios. Así que este discípulo se dio cuenta que le faltaba algo a sus oraciones, porque le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús enseguida se da cuenta y le dice: le voy a enseñar a orar. Y Jesús, como es caballeroso, como es buena persona, un Dios bueno, entonces enseña a orar, porque Dios quiere que todo creyente sepa orar. Dios quiere que sepa orar. Y dice aquí, Él le dijo: cuando oren, decid así. Entonces Jesús se toma orando, enseñando a sus discípulos, porque Dios quiere que nosotros seamos primeramente creyentes de oración. Segundo, que sepamos orar. Debemos orar con sabiduría. Si la oración fuera cualquier cosa, este discípulo en Lucas 11:1 no lo hubiera pedido, no le hubiera dicho: Señor, enséñanos a orar. Si la oración fuese nomás así, a la brava, voy a decir así en términos coloquiales, no es así la oración. Entonces, Mateo 6:5 nos dice que, vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 6, verso 5, nos dice de la siguiente manera. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. O sea que la oración tiene un mecanismo también. La oración tiene reglas. La oración tiene que ser un arte. Yo lo considero un arte, la oración, porque tiene principios, tiene reglas. No es nada más orar por orar. Entonces aquí nos da a entender que también debemos tener sabiduría al orar, porque claramente nos dice el Señor Jesucristo: cuando ores, no seas como los hipócritas. O sea que los fariseos tenían un hábito de orar, oraban, por supuesto que oraban, pero Jesús les reprobó esa oración y los llama hipócritas. Dice que hacían la oración simplemente para que vieran, para que miraran. Hay a veces personas que dicen: no, yo oro mucho. Bueno, yo no digo eso, ¿verdad? Porque no vaya a caer en ese, no vaya a caer en ese legalismo o bajo la influencia de ese espíritu farisaico. No quiero llegar a hacer eso, porque Jesús dice claramente que estos hombres oraban en las esquinas, y es que los fariseos tenían una hora, oiga esto con cuidado, tenían una hora donde se paraban en las esquinas y comenzaban a interceder. Oiga, aparentemente no estaban haciendo nada malo, pero Jesús les llama hipócrita. En la sinagoga también, hay mucha gente también que en las iglesias no está orando con fe, no está orando correctamente, no tiene esos principios de oración, y por eso Jesús dice que no seamos como los hipócritas. Ellos oraban,
Ellos oraban, se ponían de pie y oraban y se ponían con la carita de religioso. Ya te la sabes cómo suele pasar con el religiosismo también. Pero mire lo que dice también el Señor en Lucas capítulo 18. Lucas 18 nos dice de la siguiente manera. Y es que hay dos parábolas en este capítulo que enfatizan al hábito de orar. Dice el Señor Jesús en Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjate, la necesidad de orar siempre sin desmayar. O sea que la oración no puede tener tregua. La oración, aparte de que debe ser con sabiduría, no debe haber tregua en la oración, debe ser constante. Debe ser de continuo. No puede usted decir, hoy no me toca orar, porque eso es mentira del diablo. Todos los días debemos estar en esa comunión con Dios a través de la oración. Le voy a repetir el texto. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad. La palabra nos dice que la oración es una necesidad espiritual y esa necesidad debe estar impregnada en nuestro corazón, o más bien dicho, en todo nuestro ser espiritual. Y esa necesidad se llama hambre de Dios, hambre de Dios, hambre que a vida eterna lleva para alimentarnos de ese pan espiritual. Ahora, que si tú tienes errores, tienes falla y puedes decir, yo no necesito orar, soy tan imperfecto que no necesito de la oración, es cuando más necesita. Por eso el orar no te pide requisitos de qué tan espiritual eres. Simplemente el orar es para que Dios vea tu corazón contrito y humillado y empiece Dios a sanar nuestra vida espiritual, a quitar los defectos que manchan nuestra relación con Dios. Pero todo eso lo va haciendo Dios a través de la oración, porque Dios no te pide requisito espiritual para que llegues a orar. Pero obviamente la persona que ora debe ser una persona que conoce de lo espiritual. Pero Dios no pide, Dios pide que clamemos a Él. Es una necesidad. Lucas 18:1 dice que es una necesidad que nuestra vida espiritual debe tener. Esa necesidad yo le llamo hambre de Dios. Y la segunda parábola, aquí habla, la primera, el capítulo 18, del 1 en adelante, nos habla acerca de una mujer, ¿verdad? Había una viuda que pedía al juez injusto que le hiciera justicia, y Jesús pone como figura a ese juez injusto que a final de cuentas dijo, para que esta mujer no me sea ya hostigosa, voy a hacerle justicia. Aquí la tengo cada mañana y para que ya no me esté molestando le voy a hacer justicia. Y el Señor Jesús dice, ¿acaso vuestro Padre Celestial que está en los cielos no nos dará lo que nosotros necesitamos si le pedimos? Entonces hay respuesta de Dios cuando nosotros oramos. Y la segunda parábola está del versículo 9 de este mismo capítulo 18 de Lucas, está en el versículo 9, dice, y nos habla de la parábola del fariseo. Y aquí quiero ir aterrizando la reflexión de esta mañana. Aquí quiero enfatizar, porque el título es de esta reflexión, se llama, ¿verdad?, oración con sabiduría. Nuevamente aquí vemos a unos, dice versículo 9, Lucas 18, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Oiga, los dos eran religiosos. Los dos
conocían la oración, pero no sabían cómo, uno no sabía cómo orar. Uno no se sujetaba a las reglas de la oración. Y este era el fariseo. ¿Qué ocasiona cuando tú eres una persona que ora solamente por religiosismo? Ocasiona que tu oración te cause un efecto a ti mismo y no impacte el reino de Dios. Oiga, mire, le voy a leer de nuevo el versículo 9 de Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos, dice, como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ocasiona que confíen en sí mismo, porque dice, yo oro. El fariseo decía, yo ayuno, yo diezmo. Fíjese cómo debemos tener sabiduría para toda nuestra relación con Dios. Debemos ser sabios. Por eso cuando tenemos junta distrital, yo siempre busco en qué voy a servir, en qué voy a ayudar. Yo quiero agradar a Dios, porque casi no me gusta ir a un lugar donde me sirvan. No acostumbro, no estoy muy de acuerdo yo en eso, en mi persona. Oiga, es mi opinión muy propia, no se me vaya a sentir mal. Pero yo soy muy poco para que me sirvan. Yo más bien trato de servir, trato de ser una persona servicial donde estoy. Y a veces le digo a los pastores anfitriones de ese lugar donde estamos en la junta, cuando sirven la cena, les digo, ¿en qué les puedo ayudar? O a veces me acomido a cuidar carros. Y de manera que trato de agradar a Dios en esa forma, con humildad, con sencillez. El publicano tenía un espíritu sencillo, un espíritu humilde en esta parábola del fariseo y el publicano. El fariseo se exaltaba a sí mismo y decía, soy un hombre de oración, soy un hombre que diezmo, soy un hombre que ayuno. Y no estoy en contra del ayuno, ni en contra ahora sí, del diezmo, nada de eso, sino que obviamente aquí lo importante en el tema, quiero ser claro que estamos dando hoy, es la oración, es la forma en la que oramos, la sabiduría con la que oramos. Y dice aquí el Señor en el versículo 14 de Lucas 18, les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El publicano salió justificado y el fariseo, por más que ayunaba, por más que diezmaba, y no quiero decir que no diezme, no quiero decir que no ayunes, sino que debe ser todo con sabiduría. Pidamos a Dios sabiduría. Primeramente quiero decirte que uno sabe en qué área falla, en qué área espiritual de nuestra vida está falto delante de Dios. Uno dice que el Espíritu da testimonio de nosotros mismos, si somos verdaderamente hijos de Dios. Necesitamos entonces hacer un bosquejo y el Espíritu Santo nos va a revelar el área donde nosotros estamos fallando. Mire este fariseo, ¿dónde estaba fallando? En la forma de orar, en la forma de diezmar, en la forma de ayunar. Mire dónde estaba fallando. Mire dónde estaba fallando. Repito, en la forma de orar, en la forma de ayunar y en la forma de diezmar. Estaba fallando el fariseo. Debemos tener cuidado cuando nosotros oramos. La oración tiene que alcanzar el cielo. La oración tiene que tocar la ventana de los cielos, porque la palabra dice, yo os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde en nuestras vidas. Pero esto lo podemos lograr solamente con sabiduría al hacer las cosas para nuestro Señor. Y en este caso, en la oración debemos orar con sabiduría. Y quiero terminar con esto. Quiero terminar
La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin desmayar, y repito, la oración entonces no tiene tregua, la oración no tiene descanso, la oración debe ser continua, la oración no tiene fin de semana, la oración no tiene día de descanso, la oración es continua porque todo el tiempo nuestra alma está clamando por necesidades espirituales. Santiago, quiero aterrizar con esto. Santiago 4, 1 al 3. Miren lo que dice la palabra. Santiago 4, 1 al 3. Mire, quiero terminar con esto. Ponga cuidado. Y aquí es donde te va a demandar más la sabiduría, lo cual puse como tema a esta reflexión: oración con sabiduría, porque la Biblia nos demanda orar sabiamente. Mire, 4 del 1 al 3, la carta de Santiago, capítulo 4, 1 al 3, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y nada pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. O piden, pero no reciben porque piden mal para gastar en nuestros deleites. Y el versículo 4, para cerrar: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amigo, hermano que me escuchas, dice claramente: luchan y no alcanzan, siembran y no cosechan, ponen negocios y no levantan ganancias, porque dice, piden, porque sí, o sea, está dando a entender que sí oran a Dios por algo. Dice, pero no reciben nada, porque piden mal, dice, para gastar en nuestros deleites. Un varón, acerca de este texto se me vino a la mente, un varón que se congregaba con nosotros en nuestra iglesia, dijo: hermano, ore para que el Señor me dé un carrito. Yo vivo lejos, pero me gusta congregarme aquí con ustedes. Ore porque yo quiero un carrito. El Señor le dio un carrito, se lo dio. El Señor escuchó la petición y le dio un carro. Y cuando le dio el carro, el varón no iba a la iglesia, iba más de continuo cuando no tenía el carro. ¿Qué pasaba entonces? Bueno, teniendo el carro, ya se iba de paseo, ya se iba a otros lugares, en tiempos que tenía que ir a la iglesia. ¿Y qué crees, hermano? Un día tuvo un accidente y Dios lo libró, salió ileso, todo bien, gracias al Señor. Pero el carrito quedó hecho pedazos. Hasta allí llegó el carrito, porque pidió mal. No supo pedir. Dios le dio el automóvil que quería, pero lo usó para su propio bien, para su propio deleite, para su propio servicio de deleites carnales. Entonces no puede ser así. Nosotros debemos pedir a Dios con sabiduría, y lo que pedimos para Dios debemos cumplirlo, porque la Biblia dice: cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirlas, porque Dios no se complace en los mentirosos. Así que debemos cumplir. Si a Dios le pedimos algo para gloria y la honra suya y no lo cumplimos, puede ser muy duro para nosotros. Así que, hermano, amigo que me escuchas,
debemos tener sabiduría. Santiago dice, piden, pero piden mal. O sea que demanda sabiduría al orar, sabiduría en la oración. Así que pidamos a Dios sabiduría antes de ponernos a orar. Y voy a recomendar este consejo. Desde hoy, al orar, pide antes en oración, oiga, pide antes en oración que Dios te revele la necesidad y cómo orar también. Señor, dígale, quiero orar con sabiduría, porque tu palabra dice que debo orar sabiamente. Desde hoy, primero nos vamos a poner en las manos de Dios y pedir a Dios la sabiduría suficiente para poder orar sabiamente. ¿Y sabe qué va a ocasionar? Que cuando oramos, nosotros recibimos. La Biblia dice que todo lo que pidamos en oración creyendo nos será dado, pero también da a entender que debemos pedir con sabiduría para que podamos recibir. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Hermano José Luis Centeno, Dios le bendiga. Hermano José Luis Centeno, un abrazo enorme por allá. También a mi hermano Jesús Sotelo Álvarez, Dios me lo bendiga, hermano en Cristo, hermano Jesús Sotelo Álvarez, y a todos los hermanos de Empalme, Sonora, Dios me los bendiga, los pastores, Dios me los bendiga. Declaro sobre su vida una doble unción como la que le cayó a Eliseo y sabiduría de lo alto para que puedan alimentar al rebaño. Les amo en el amor del Señor, pastores de Empalme. Un saludo desde acá, desde Tijuana, Baja California, y acá de la Iglesia Biblia Abierta, donde me congrego con el pastor Arturo López. Que Dios me lo bendiga también. Dios los bendiga a todos. Entonces, un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Bendiciones de lo alto en el nombre de Jesús. Amén.